De Opinión Democracia. Seis con 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. Doy la bienvenida al doctor Antonio Ricaurte. Bueno, cuéntenos, lo vimos por ahí, usted en jornadas de día y de noche, tratando de contribuir cívica y democráticamente para lograr un acuerdo. Cuéntenos, a oficio de qué usted estuvo contribuyendo cívicamente en esto que fue destacado finalmente este jueves, la firma de un acuerdo para poner fin al paro. Muchísimas gracias, Miguel. En oficio de comedido, diría yo. Comedido. De comedido. Yo creo que el objetivo y el resultado es lo que más vale, mi querido Miguel, como usted bien ha señalado hace un momento, es el alcanzar la paz. Y ahí sí hay que reconocer el trabajo permanente, el trabajo tenaz, el gran conocimiento que tienen algunos funcionarios del gobierno nacional. Yo digo, hay que reconocer la presencia y la capacidad y el análisis de el canciller Juan Carlos Holguín, el señor ministro Francisco Jiménez, quienes entendieron siempre la necesidad de llegar a la paz y de buscar los canales suficientes para que eso ocurra. Y digo también desde el otro lado, esa necesidad que tenía la organización y el movimiento indígena de que si es que se generó una movilización alrededor de esos 10 puntos que fueron la base de la movilización, esos 10 puntos eran los que tenían que resolverse y ningún otro punto más, ningún otro tema adicional. Y tampoco a partir de esa movilización permitir que grupos, como usted bien ha señalado, más radicales, grupos que querían solamente la generación del caos y violentos, sean los que se apropien de esa movilización y de esos pedidos que hacía el movimiento indígena. Entonces, sobre la base de eso, sobre la base de ese entendimiento, había pues que poner un granito de arena para que las cosas vayan fluyendo, para que las ideas vayan fluyendo, para que las propuestas vayan fluyendo, cosa que iba fluyendo también, valga la redundancia, a partir de equipos oficiales que se venían reuniendo para que salga la solución a este conflicto tan grande, mi querido Miguel. Antonio, en una negociación hay dos partes y nos ha descrito cómo hubo preocupación desde el gobierno, tanto dentro desde la mesa de negociaciones cuanto desde fuera de ella. Pero en el otro lado, ¿cómo fue el contacto que permita que haya apertura en medio de la violencia que afuera ocurría? En los diálogos permanentes. ¿Cuál fue la respuesta, la receptividad de los protagonistas de las manifestaciones, como ha sido la dirigencia indígena? Bueno, la dirigencia indígena, Leonidas Issa, tenía la claridad suficiente de que la movilización era alrededor de esos 10 puntos. Y por supuesto que había preocupación de infiltrados, de violentos y de radicales que querían otros objetivos alrededor justamente de esta movilización. Aquí hay que señalar algo con muchísimo cuidado, Miguel, y es que cuando existe ya una movilización, una suerte de explosión social, cuando existe mucha gente en la calle, cuando existe mucha gente protestando, se vuelve incontrolable. Y es muy fácil que estos grupos que nada tienen que ver o que nada tenían que ver con una movilización que buscaba estos 10 puntos, que fueron el resultado justamente de la movilización, pesquen a río revuelto. Y ahí sí usted puede tener de todo. Puede tener a violentos, puede tener a radicales, puede tener a delincuentes, puede tener a organizaciones delictivas y también puede tener intereses políticos de otra índole. Y todo eso era muy complicado de controlar, de frenar. Pero sobre la base de esa diferenciación y de esa necesidad de que del movimiento indígena se diferencie de aquello, pues entonces había que hacer un gran esfuerzo para que esa diferenciación sea evidente, pero que además pueda encontrarse un camino para conversar,
para dialogar y para ponerse de acuerdo. No nos olvidemos también que la dirigencia indígena, en este caso Leonidas Issa, se debe a una organización, organizaciones de base, se debe a organizaciones de segundo nivel, se debe a dirigentes de los diferentes territorios del país, a una lógica de esa índole organizativa, y que al final del día son los que dicen y hacen las cosas que debe transmitir el presidente de la organización, en este caso la CONAIE. O sea, él lo que hace es obedecer, receptar todo lo que se va diciendo, resolviendo en las organizaciones de base, de segundo nivel, en los territorios, dirigentes territoriales. Entonces, es también un tema muy complejo, porque hay que asumir que cada uno de estos dirigentes tienen que debatir, discutir, decidir y transmitirle al presidente de la organización para que él a su vez transmita a toda la dirigencia, a todo el conglomerado indígena, pero además hacia la población en general, en este caso del Ecuador. Entonces, era muy complicado aquello. Entonces, había yo creo que poner un granito de arena, así como se puso desde otros espacios, para que esto pueda solucionarse, cosa que no fue fácil, cosa que fue muy difícil, porque también había que asumir algunos errores cometidos de parte y parte que iban profundizando, que iban complicando y que podían haber sido detonantes muy, muy difíciles de parar en un momento determinado. Ahora, además de lo que señala Antonio Ricaurte, no solo era la CONAIE, si bien es la más representativa, allí estuvo la FEINE y FENOCIN, que incluso al final el delegado de FENOCIN, el señor Esparza, no quería firmar. Es decir, aquí no solo había una línea de conducta, sino 3 vertientes del sector que finalmente terminaron firmando el acuerdo. Ese es otro de los temas muy complicados, porque una cosa, como usted bien señala, es la CONAIE, pero también habían 2 organizaciones, no quiero decir menores, por respeto a esas organizaciones, pero que también tienen su lógica, su forma de pensar, su ideología, su cosmovisión y también su forma de pensar, en este caso la FEINE y la FENOCIN. Pero al final del día, quien tomó el liderazgo del asunto, quien generó una presencia mucho más fuerte y sólida, fue Leonidas Issa, y creo yo que se vio hasta públicamente cómo él toma el liderazgo ayer en la firma del acuerdo, y prácticamente el representante de la FENOCIN termina firmando también ese acuerdo, que era muy importante para dejar sentada la paz que tanto anhelaba la ciudad de Quito y el país. Porque de no firmar, como finalmente el señor Issa le dijo, bueno, que se vaya así el acuerdo, que quede constancia de que no ha querido firmar la FENOCIN, y finalmente el señor Esparza tuvo que firmar. Se hubiese dado una mala imagen cuando se había trabajado finalmente para llegar a esta firma del acuerdo. Además, habrían quedado como radicales, como generadores de caos. Después de que el gobierno había hecho todos los esfuerzos, muchos esfuerzos, suficientes esfuerzos, que creo yo que están a la vista de la ciudadanía, habría sido muy complicado que no se firme ese acuerdo de paz, porque de parte y parte se habían cedido cosas, se habían llegado a acuerdos, se habían llegado a entendimientos, se habían hecho conversaciones, se había consultado del lado de la CONAIE a las bases, a la estructura, a la organización, a la dirigencia para tomar esta decisión. Se había intermediado desde el arzobispado, desde la iglesia para que esto ocurra. El gobierno había hecho esfuerzos suficientes. Entonces, que no se firme ese acuerdo de paz ayer en momentos que eran ya demasiado delicados, habría sido muy complicado para la ciudad, para el país, pero para quienes no estaban dispuestos a firmar. En este caso, la FENOCIN habría sido muy duro, muy difícil para esa organización, porque habrían sido claramente identificados como una ala radical que quería única y exclusivamente violencia y radicalismo, una vez que ya las cosas se habían decantado y se habían puesto de acuerdo en los términos del acuerdo de la paz. ¿Cuándo y cómo empezó a sumar esfuerzos Antonio Ricaurte para ir a esta consecución del acuerdo? Hacemos varios análisis permanentemente y son receptados de manera positiva e interesada por algunos miembros del gobierno nacional. Yo digo en este caso mi amistad con Juan Carlos, con Francisco Jiménez, sobre la base de algunos errores que creo yo que no debían haberse cometido. Usted sabe, mi querido... ¿Podría citar algunos de ellos? Sí, Miguel, por supuesto, porque creo yo que a partir de ahora hay que hacer algunos correctivos también para poder fluir e ir para adelante.
Cuando se llama a la movilización desde el lado de la CONAIE, creo yo que ustedes como comunicadores, la ciudadanía y quienes más involucrados están en temas políticos, deben haber visto que era una convocatoria más de las tantas, una convocatoria movilización más de las tantas. Y como era una más de las tantas, entonces no se veía con la fuerza que podía haber tenido esa movilización. Perdón, no hubo una lectura correcta porque ya tuvimos una experiencia mala de octubre de 2019 y nada garantizaba que sea menor, igual o peor. Pero los temas eran repetitivos. Comunicacionalmente era como un tema político más. Como que un político o como que una organización política más hablaba y decía cosas repetitivas que no iban a tener el elemento que genere una explosión social. Era como muy aburrido. Creo yo que el momento... Volver a hablar de los combustibles, por ejemplo, el primer punto. Las mismas... Cuando esto se ha repetido emblemáticamente. Y las explosiones sociales, Miguel, se dan cuando hay detonantes sociales fuertes que hacen que la ciudadanía tome partido y que se involucre y que se alinee o que se junte. Pero ese elemento no existía. ¿Qué es lo que creo yo que genera esta explosión social, este elemento detonador que hace que se involucren con mucha más fuerza y que tome mucha más fuerza esta movilización? Y es que se le meta preso a Leonidas Issa. Cuando se le mete preso a Leonidas Issa, se le victimiza, se le convierte en líder natural del país. Cuando se le mete preso a Leonidas Issa, creo yo que se le pone en un nivel de legítimo contradictor del gobierno y opositor del gobierno, líder natural. Y es ahí cuando esa movilización, que no iba a tener mucho futuro, comienza a tener sentido, porque ahí hay un detonador social. Exacerbó los ánimos. La prisión del líder hace que el movimiento indígena se cohesione, que quienes no compartían con Leonidas Issa ahora se muestren partícipes de esa lucha, dirigentes que no comulgaban con él, espacios políticos que no comulgaban con él, ciudadanía que ni siquiera se había enterado de la movilización, ahora se entere. Entonces toma fuerza. Yo creo que ese fue un error, haber victimizado y haber generado un detonante de cohesión y de fuerza para hacer más grande la movilización. Luego existieron algunos temas que creo yo que deben analizarse. Más allá de los motivos que pudiera haber ocurrido. Más allá de eso, pero era un tema políticamente no adecuado. Creo yo también que luego existieron algunos decretos, por ejemplo, uno de ellos, el decreto de emergencia de estado de excepción, en donde al principio se meten temas como el coartar la libertad de expresión para ustedes o las redes sociales. Que fue y demás, rectificado. Que fue rectificado inmediatamente, pero no deja de ser un error. Otro de los errores, creo yo, es haber en un inicio tratado de victimizar también a la movilización. El que sale a las calles, el que sale a protestar, el que sale a combatir, disfruta del enfrentamiento con la policía. Las bombas lacrimógenas, la sangre, los heridos, los muertos, porque se victimiza y dice, ahí está, nos estamos enfrentando a la represión, nos estamos enfrentando a la fuerza. Entonces, el que está en las calles vive de eso, principalmente los radicales, principalmente los violentos. Entonces, cuando existe mucha presencia policial en ese sentido, se les da gasolina, se les da motivos para que sigan peleando. Por eso, cuando acertadamente el gobierno nacional toma la decisión de, como muestra de buena voluntad, abrir la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que entren, porque fue una muestra extraordinaria del gobierno nacional. Sin beneficio de inventario, porque no se despejaron las vías. Exactamente, pero fue una muestra extraordinaria de que estaba dispuesto a arreglar el conflicto y de ir más allá. El rato que entra el movimiento indígena allá, los radicales se mueren de iras, porque ellos lo que querían es tomarse la Casa de la Cultura por la fuerza, generar heridos y muertos, que la policía reaccione y bote bombas lacrimógenas para tener los elementos suficientes de victimización y seguir en la lucha. ¿Y cuáles son los radicales que estaban en ese sector? A veces ¿Los identifica Leonidas Issa? Yo creo que Leonidas puede identificar a algunos y a otros muchos no.
A otros muchos no. ¿Internos, externos? Internos y externos. Porque mucho se decía que el correísmo estaba metiendo mano en esto. Externamente puede hablarse de cualquier cosa, eso habría que determinar. Pero de hecho habrían intereses de toda índole, ya le dije, delincuenciales, de radicales, políticos, cualquier cosa puede ser suficiente dentro de una movilización. Pero a lo que iba es, cuando se les deja entrar de manera pacífica, ¿qué es lo que hacen los radicales inmediatamente? Como no lograron la victimización ni que la policía les bote bombas lacrimógenas, van a la Asamblea Nacional y lógicamente ahí ya se pierde el control y existe la victimización y el motivo de la lucha. ¿Por qué nos botan bombas lacrimógenas? Radicales, por eso estamos luchando, gobierno represor. Y en la noche comienzan a haber ya más desmanes en San Antonio de Pichincha, etcétera, etcétera. Miguel, entonces, para muestra de eso, de que no había que darles cancha a los radicales con esta forma de actuar de la policía. La policía actúa muy bien en uno de los en días pasados, y es cuando se le deja a la organización indígena marchar por Quito, al norte y el centro, con una policía que les acompaña, que no les bota bombas lacrimógenas, que no les da motivos. Claro, también los manifestantes tampoco hacen lo que estaban haciendo en otros sitios de la ciudad y del país, o sea, generando violencia. Así es, fue mutuo, pero también fue muchísimo el control de la policía. Entonces, ese hecho, el de la Casa de la Cultura, nos hacen ver que si es que se les acompaña, si es que no se les da motivos, entonces es posible controlar una movilización. Ahora, se te va de las manos cuando tienes a radicales y violentos que atacan la Fiscalía General del Estado, o que atacan la Asamblea Nacional, o que generan caos en San Antonio de Pichincha, o que generan caos en Xuxufindi, cosas que se van de las manos cuando ya una movilización es grande, y actúan los violentos, y actúan los radicales, y actúan los interesados, que déjeme decirle, mi querido Miguel, son quienes no querían llegar a acuerdos porque tenían otras agendas reñidas con la democracia. Entonces había que terminar muy rápidamente esta movilización, tener los canales suficientes entre gobierno y movimiento indígena para que los 10 puntos que eran el motivo de la movilización sean consensuados, acordados, se llegue a acuerdos y se termine una movilización por la paz de la ciudad de Quito y del Ecuador. Antonio, por esos grupos violentos quizás no se les estaba yendo de las manos a Leonidas Issa, porque ¿Sí? voy a leer textualmente en una de las alocuciones, en uno de los discursos largo, alrededor de 15 minutos, porque lo tenemos en archivo. Luego de la intervención de Leonidas Issa, le pasa a un dirigente de la dirigencia indígena, y él toma el micrófono y dice textualmente, entre comillas: de ahí nos vamos a la plataforma gubernamental, que enfrente está la plataforma judicial, en donde están los casos, compañeros de dirigentas perseguidos por la aplicación de justicia indígena. Sí. Es decir, también dentro no son exógenos, externos, dentro había ya una intención de ir a esto. Por eso le digo, habían también posiciones radicales, extremistas, reñidas con la democracia interna y externamente. Y todo eso tenía que controlar el dirigente también, en este caso Leonidas Issa, que fue difícil. Cuando se piden los minutos ayer para firmar el acuerdo, el enfrentamiento interno y el control de Leonidas Issa al interno fue muy difícil, pero logró controlar, a tal punto que cuando se firma, vuelvo a repetirle, hay este episodio, este capítulo con el dirigente de la FENOCIN, en donde Leonidas controla, porque era fundamental que esos 10 puntos que ya se habían negociado, consensuado, acordado con las bases, las estructuras, la organización, la dirigencia indígena, cumpliendo con los pasos que la CONAIE tiene, con las otras organizaciones también que acompañaban la movilización, con el gobierno nacional, que actuó también de una manera, le digo hasta prudente, ¿no? Porque en el momento en el que muere lastimosamente el soldado en Xuxufindi, hay un resentimiento de una estructura, de una organización, de las Fuerzas Armadas, del país. Era lógico. Que corta esa negociación, esa comunicación. Un asalto armado. Sí, pero que tenía que solucionarse de alguna manera. Porque, como yo digo en un análisis que hago, que le pasaré también a usted, Miguel, Quito es un polvorín. Porque Quito también tenía barrios y sectores que tenían conexión con el movimiento indígena, con sectores comunales, que tenían también intereses políticos de otra índole, podían irse activando
y podían irse organizando si es que las cosas no se solucionaban y podía ser un tema ya de pronóstico reservado. Entonces, mi saludo a Juan Carlos Holguín, al ministro Jiménez, y digo yo también a Leonidas Issa, que en un punto determinado pudieron llegar a un acuerdo, pudieron llegar a un entendimiento en beneficio de la paz de la ciudad de Quito y del país. Antonio Ricaurte nos ha contado este episodio, esta unión con estos sectores del gobierno y contribuyó desde afuera. ¿Cuál fue la respuesta desde el comienzo de Leonidas Issa y la dirigencia indígena? ¿Hubo eco? ¿Hubo reticencia? ¿Cómo estaba Leonidas Issa? ¿Cómo eran los contactos con él? O sea, Leonidas siempre consultando con su base, con su organización, con los dirigentes y tomando decisiones, pero había lógicamente una movilización alrededor de los 10 puntos y alrededor de esos 10 puntos había que solucionar. Había claridad total en ese sentido, ¿no? Y creo yo que así lo expresó también Leonidas a los equipos oficiales que habían de conversación entre el gobierno nacional y entre Leonidas Issa. Y jornadas de día y de noche, Antonio, en esto. Como tiene que ser en estos casos, interminables, sin dormir, porque la paz era lo que había que alcanzar, la tranquilidad de un pueblo, de una ciudad, de un país que venía ya de momentos muy difíciles de pandemia, con falta de empleo, con economía deteriorada, con depresión, con ansiedad, con la necesidad de salir a buscarse el pan, pero más que nada con la tranquilidad de tener una ciudad y un país que pueda darles la seguridad y el bienestar que tanto añora la gente. Bueno, ¿y cómo eran los enlaces con Leonidas Issa? ¿Fueron directos con él? Sí. ¿Muy duro al comienzo? No, ¿Entendió el problema? No, porque además hay amistad de por medio y Leonidas, lógicamente, y la organización indígena como ¿Tenía tal. contacto directo Antonio Ricaurte? Sí. Había ese entendimiento y había que también hacer un análisis con él y con el gobierno de las circunstancias, de las cosas, de que no podían irse más allá las situaciones de conflicto porque cada vez que pasaban los días y las horas habían más elementos, más gente, más interesados en desestabilizar al gobierno, en tener otras agendas, cuando había que concentrarse en la solución de los 10 puntos que era fundamental. A partir de ahora, creo yo, Miguel, habría que hacer también un análisis de que también el gobierno necesita empezar a tener estrategia de gobierno y una operación política potente, porque va a tener también que enfrentar a la Asamblea, que es un foco de infección muy grande, ¿no? Sí, ahora, un tema, vamos a concluir este diálogo con Antonio Ricaurte. Se repite mucho hoy que no habrá paz sin justicia social. Cierto es que hay que atender a estos sectores olvidados, aislados, y no ahora, no de ayer, por décadas. Sin embargo, el manejar este eslogan, no hay paz sin justicia social, si pudiera entenderse que no va a haber paz, va a seguir la violencia y eso no quiere el país. Hay que atender efectivamente, y no solo con políticas económicas, sino con políticas permanentes, políticas sociales, en los diferentes sectores: salud, educación, seguridad, desarrollo, el tema de la desnutrición crónica infantil. Pero el decir que no habrá paz sin justicia social, como que esto mantiene latente un problema en el país. En resumen, el gobierno tiene que tener estrategia. Y para tener estrategia y que no quede el tema en lo etéreo, tiene que tener encuesta de opinión permanente, de encuestadora seria, que no mienta, sino que le diga las verdades, encuesta focus group. Esa información tiene que ser leída por un estratega y construir una estrategia. Claro. Y esa estrategia tiene que ser comunicada. Claro. Información. Que hay una política de comunicación que vemos muy débil al gobierno. Es que la comunicación per se no sirve si no tiene estrategia. Entonces, información, estrategia, comunicación. Con eso va a mejorar la imagen del gobierno nacional, va a identificar los problemas y va a poder atenderlos. Y una operación política efectiva en lo interno hacia la Asamblea. Eso también ha sido débil. Hacia la Asamblea y ante los diferentes sectores políticos y sociales del país. Lo de la Asamblea sí es preocupante, porque vemos la agenda que tienen a la cabeza del presidente. Por eso hay que tener estrategia y operación política, mi querido Miguel. Bien, ex alcalde de Quito, ex concejal de Quito, Antonio Ricaurte, muchas gracias Miguel, por la presencia aquí. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el comandante de la policía, general Fausto Salinas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.
En esta tierra de oportunidades, todos podemos crecer con nuestro negocio. Y si lo tuyo es la producción arrocera, Ban Ecuador tiene un crédito para ti. Accede a un crédito